Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día de ayer, no sé si se captó bien lo de la ductilidad. Me gustaría simplemente rematar el comentario, bueno, concluir el comentario de la clase de ayer con la idea, ¿y dónde está? Con la idea de que la ductilidad precisamente lo que admite es una deformación, ¿sí? Y que en función de esa deformación es que aumenta la magnitud de la ductilidad. O sea, si nosotros colocamos un Q de 4, ¿verdad?, una ductilidad alta, bueno, significa que estamos reduciendo para efectos de análisis a la fuerza sísmica en un 25%. Ese ejercicio ya lo hicimos. Pero también significa que estamos aceptando que la estructura se pueda dañar, ¿verdad?, en esa proporción, digamos, opuesta, ¿sí? O sea, el nivel de daño va a ser mayor en una estructura con ductilidad alta al nivel de daño que se puede establecer en una estructura con ductilidad baja. O sea, es esto. Entonces, sí lo están viendo ya, ¿verdad? Sí, profe. Ok, aquí está. Entonces, miren, más o menos, o sea, esta gráfica lo que implica, aquí lo tienen con números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Más o menos lo que implica los coeficientes de ductilidad a los que nos hemos referido, están en estas categorías, están en estos rangos de los números romanos que aparecen aquí debajo. Hagan de cuenta que este tramo es una ductilidad baja, ¿sí? Esta sería una ductilidad baja. Este rango, el 3, media o moderada, como también se llama, media. Y este de acá, el último, aquí ya no tanto, porque aquí ya se perdió la capacidad, ¿no? O sea, ya aquí ya falló casi la estructura, entonces aquí sería la ductilidad alta. Entonces fíjense lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces aquí en este baja tendríamos los valores de 1 en número arábigo, ¿verdad? Aquí diríamos, aquí estaría el 1, el 1.5 y el 2, ¿verdad?, de factores de ductilidad. Aquí estarían esos Qs, aquí. Aquí estaría el Q de 3, ¿verdad?, aquí tendríamos el Q de 3, y aquí tendríamos el Q de 4, ¿no? Entonces vean, al decir que la ductilidad es alta, sí, se reducen las fuerzas sísmicas en esa proporción, o sea, solamente trabajaríamos con el 25% de la magnitud, para efectos de análisis, nuevamente lo digo. Pero ¿qué implica? Que estamos también aceptando que de presentarse un evento sísmico, pues de fuerte intensidad, el nivel de daño que sufriría una construcción con ductilidad alta sería mucho mayor, como lo ven allí, su deterioro es mayor al de una ductilidad media o ductilidad baja. ¿Me explico hasta allí? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Qué ocurre en las cuestiones del ámbito del diseño estructural? Bueno, en ocasiones hay construcciones que precisamente, pues, al estarlas ejecutando, pues es caro, ¿no? Es costoso construirlas. Cuando se consideran estas ductilidades,
parte de lo que se busca es que se reduzca el costo de la construcción. Y sí se consigue, porque lo que estamos haciendo es que al incidir una magnitud de fuerza sísmica menor, pues es como, o sea, estamos reduciendo la carga, ¿no? Es eso básicamente, y al reducir la carga, pues los elementos estructurales, sus secciones, si son de concreto, el acero de refuerzo, si son de concreto, o las secciones del acero estructural, pues también son más pequeñas, ¿verdad? En función de que la ductilidad sea más alta. Tiene muchos requisitos el uso de una ductilidad media o alta, tiene una serie de requisitos adicionales que deben cumplirse muy bien, no solo en la etapa del proyecto, sino también en la etapa constructiva. ¿Por qué? Porque si ven ustedes, ahí dice que ante cargas laterales, aquí lo pueden ver, aquí está subrayado, ante cargas laterales, la capacidad de carga, aquí por eso lo dice, la capacidad de carga se mantiene, fíjense, se mantiene muy bien hasta la ductilidad media, pero ya en la ductilidad alta se ve deteriorada. Y por supuesto que hay un punto, un momento, donde pues hay una pérdida de esa capacidad. Vean aquí, por eso cae la curva, cae, ¿no? La curva de este experimento. Entonces siempre, o sea, forzosamente en el diseño de los elementos de concreto o de acero, siempre se busca que haya ductilidad, aquí lo dice, ¿verdad? Que tengan un comportamiento dúctil. Eso es indispensable. De manera independiente, cada elemento estructural debe ser dúctil. Ahora, ya de manera conjunta, ¿sí? Ya como una estructura, es donde el factor de comportamiento sísmico podemos hacerlo variar en función de la reducción de fuerza sísmica que se desee. Esto no está, digamos, así normado, en que la norma diga, pues, forzosamente tienes que ocupar 4, 3 o 2, ¿no? O sea, depende, pues, del criterio del que está diseñando, de los objetivos que se persigan en el ámbito de la construcción, porque el hecho de hacer una estructura con ductilidad alta no significa que sea menos segura que una ductilidad baja. O sea, no, la seguridad no puede estar comprometida, ¿eh? Lo que estamos buscando es reducir la incidencia, no la incidencia, reducir la magnitud de la fuerza sísmica con el objetivo de que los elementos estructurales sean más ligeros, ¿verdad? Sean menos robustos. Al hacer esa condición, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pues es que la estructura se va a deformar más. ¿Qué tanto más? Pues a modo de que no pierda su capacidad resistente, a modo de que mantenga, eh, se mantenga en pie, ¿verdad? Se mantenga estable, ¿sí? Con un nivel de daño mayor, pero estable. ¿Me explico hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, bueno, pues ahí está esto, creo que es lo que teníamos que comentar como parte final. Ay, no quería yo quitarla. A diferencia de, a diferencia de este tipo, no, ¿dónde está? Aquí, por aquí tengo la frágil, aquí está. Este es con comportamiento frágil, ¿sí? Este. Entonces aquí vean cómo la capacidad de deformación es más limitada. Y aquí, fíjense, miren, únicamente tendríamos, básicamente, si tendemos a una analogía con la gráfica que habíamos hecho hace un momento, con la que habíamos visto y rayoneado hace un momento, ¿sí? Únicamente tendríamos aquí posibilidad de ductilidad baja, ¿sí? Y la media pues ya está comprometida porque ya ven que está aquí se ha deteriorado, ¿no? Este fenómeno, este tipo de curvas se obtienen en estructuras sobre todo de mampostería, ¿sí? Es el tipo de daño que se observa y observen que su ductilidad es sumamente limitada, ¿verdad? O sea, una estructura de mampostería, por lo tanto, no tiene tanta ductilidad como un marco de concreto reforzado o un marco de acero, que de entrada cada elemento tenga un comportamiento dúctil, ¿verdad? Porque pues si el elemento en sí
tiene un comportamiento frágil, pues evidentemente, aunque la estructura queramos que se comporte dúctil, pues no se va a poder, porque el elemento ya es frágil, ¿no? Entonces, regularmente, eso sí, en el proceso de diseño de los elementos de concreto o de acero, las mismas normas van haciendo el caminito para que el resultado sea un elemento dúctil. O sea, ya invariablemente van a obtener que el elemento es dúctil, se han cumplido con todo el aspecto normativo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en la medida de lo posible, si la estructura tiene una ductilidad alta, media o baja, pues tenga esa capacidad de deformarse manteniendo su estabilidad, ¿sí? sin que falle. Y eso es lo importante de la ductilidad, ¿no? Aquí lo pueden ver. Su nivel de deformación es mucho mayor al nivel de deformación que observamos acá, ¿no? Está más limitado. Bueno, ok. Hasta ahí. Ahora vamos a pasarnos a la CNTC de sismo de Puebla. Les pedí que leyeran ambas normas de sismo, las de la Ciudad de México, las de la Ciudad de Puebla. Vamos a ver ahorita de entrada las de Puebla, de manera rápida, ya lo leyeron. Ese parece que es el capítulo 7. Ahí está. Ay, no sé quién sea, me está llamando y llamando y llamando. Ayúdame, ¿no? Bueno, ¿cómo se reducen? Aquí dice factor de comportamiento sísmico. Se adoptan, aquí lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, dice ahí que empieza con el valor de 4, Q de 4. ¿Cuándo se puede ocupar un Q de 4? Pues aquí lo tiene establecido, ¿verdad? Y tiene, inciso A, dice, la resistencia en todos los entrepisos es suministrada exclusivamente por marcos no contraventeados, de acero o de concreto reforzado, o bien por marcos contraventeados o con muros de concreto reforzado, en los que en cada entrepiso los marcos son capaces de resistir, sin contar a los muros y contravientos, cuando menos el 50% de la fuerza sísmica actuante. Vamos a hablar rápidamente de este inciso. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a pintar aquí muy rápido un marco a un edificio esqueletal. Por cierto, estas normas se refieren exclusivamente a edificios, edificios, casas. O sea, no hay puentes, no hay naves industriales, no hay nada de eso en este tipo de normas. Bueno, ahí está. Vamos a pensar en este edificito esqueletal, ¿vale? Es más, a ver si me sale, yo creo que sí. Que salga en 3D. Ahí está, para que se vea. Bien, ahí se ve. Entonces, dice, la resistencia en todos los entrepisos es suministrada exclusivamente por marcos no contraventeados, de acero de concreto reforzado. Bueno, esto es un marco, ¿verdad? Todo este edificio es esqueletal. Cada espacio pues conforma un cuadro, ¿verdad? Es lo que llamamos un elemento vertical y elementos horizontales, pues conforman un marco, ¿sí? Conforman un marco. Entonces, en este caso, la estructura es exclusivamente reticular, formado por vigas y por columnas, o traves y columnas, ¿va? Es a lo que se refiere. Entonces, el Q de 4 se puede ocupar con ese tipo de construcciones, sean de concreto, sean de acero, ¿verdad? Se puede ocupar. O también se puede ocupar si decidimos colocarle a este edificio contravientos. Ha pasado ya en el tiempo este término, ¿verdad? Y se ha adoptado como válido,
contravientos. La realidad es que no se va a llamar, se llaman contravientos, pero en realidad su nombre más correcto, o su nombre correcto es arriostramientos, ¿sí? Arriostramientos. Entonces, aquí lo dicen contravientos, vamos a dejarle contravientos, pero se refiere a estos elementos que podemos colocar en diagonal y que se usan para rigidizar precisamente a los marcos. Ahí está. Y ya creo que con ustedes lo hablaba la clase, pues creo que de ayer o de antier, hay diversos tipos de arriostramientos, ¿verdad? Este es el clásico que va de nudo a nudo, no a todos les gusta. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo a la parte estética de la arquitectura, ¿no? Luego no gusta esto porque dicen es muy invasivo, ¿no? O sea, ya no lucen los edificios como se pensaba, ¿no? Es cuestión pues de valoraciones, ¿no? Estéticas, no de otra cosa. Este es un tipo de contraviento o de arriostramiento, ¿no? Ahí lo vemos. Otro tipo de arriostramiento, como el que ayer comentábamos, es así, ¿no? Que creo que era el que me decían que si estaba permitido, ¿no? Sí, sí está permitido. Todos tienen sus restricciones, ¿verdad? Se han hecho diversos estudios. Este en particular genera mucho cortante en este tramo, en el tramo donde está apoyado este tramo. ¿Verdad? Aquí se genera mucho cortante. Entonces, en ocasiones hay que reforzar esta zona, ¿verdad? El elemento horizontal, para que el cortante no sea ahora el que rija el diseño. Ahora, no está mal que el cortante rija el diseño, lo que ocurre es que ya sabemos que el cortante, su modo de falla es frágil, ¿sí? Y entonces, si lo que nosotros buscamos es que esta estructura sea dúctil, y ya de por sí este modo de falla va a quedar regido por cortante, pues es frágil, ¿verdad? Entonces, por más que digamos que esta estructura sea dúctil, pues ya no. ¿Por qué? Porque esto se está comportando de manera frágil. He ahí, yo creo que si hay alguien, bueno, ayer que lo comentaban ayer, a lo mejor dijeron, no se debe hacer. Bueno, la cuestión es qué es eso, porque hay una contradicción con el modo de falla, ¿no? O sea, si nosotros decimos, voy a colocar adiestramientos para que la estructura tenga más ductilidad, o perseguir que tenga ductilidad, bueno, va a ser muy difícil si el modo de falla de este tipo de conexiones va a ser frágil, ¿me explico? Entonces, simplemente tienen que revisar y asegurarse que el diseño de estos elementos no quede regido por un modo que sea frágil. Bueno, ese es uno. ¿Verdad? El otro que podríamos hacer, ahí, sería así. O sea, generamos un nuevo nudo. Ese también puede ocasionar algún problemilla por el cortante, pero pues también es válido. O sea, hay diversidad de formas, de soluciones para generar arriostramientos, ¿no? Esto es, aquí dice marcos contraventeados. Ahí está. Ahora, esa es una manera. Aquí estamos viendo elementos reticulares, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, lo que acabamos de ver como ejemplo es una estructura reticular que está contraventeada o arriostrada con elementos lineales, o sea, diagonales, ¿va? Ahora, otra forma de generar arriostramiento en el marco es colocando muros, como dice aquí, o con muros de concreto reforzado. Muros de concreto reforzado, aquí lo dice. Bueno, entonces vamos a imaginarnos que a este marco, a estos elementos estructurales, esta estructura, le vamos a construir un muro, ¿va? Miren, aquí está. No cada 5 minutos. Miren, un muro. Vamos a ponerle acá. Es que hace 5 minutos estamos de compañero. Aquí está, miren. Le vamos a poner un muro acá. Y acá vamos a, bueno, es de concreto, ¿no? Ahí, vamos a quitar aquí. Este muro es de concreto. ¿Va? Entonces, este muro genera arriostramiento. ¿Por qué? Pues porque los elementos, las columnas, las vigas, ¿sí?
las columnas, las vigas, ahora ya no se van a flexionar como si estuvieran solitas, ¿verdad? O sea, como un elemento así solito, individual, pues tienen flexión en su plano. Pero ahora que tienen el muro, pues el muro las arriostra, o sea, las detiene, las rigidiza. Por supuesto que debe cuidarse que este arriostramiento esté distribuido de manera uniforme en la construcción. No podemos arriostrar solamente esta zona y toda la demás estructura dejarla sin arriostramiento. Este arriostramiento tiene que estar presente, pues, en todos los claros, ¿verdad? Desde la planta baja, si no va a ocurrir lo que veíamos en una de las fotos del día de antier, que veíamos que el edificio, la planta baja, se quedó sin arriostramiento, sin rigidizar los marcos, y resulta que falla, porque la planta baja es una planta que se cataloga como planta débil. Entonces todos estos arriostramientos pues tienen que estar en todos los marcos, ¿verdad? Ahí está. Y era también creo que lo que me preguntaban, no sé si fue ustedes, ahora ya lo estoy dudando si fueron ustedes, que me decían que si tenían que adosarse estos, o sea, si fuera de concreto la estructura, estos muros quedaban ahogados, digamos así, en las columnas. Y les decía, bueno, sí se puede, precisamente si los muros van a aportar rigidez, entonces sí, los pueden ahogar con la columna. De lo contrario, tendrían que construir primero su columna, ¿verdad? Luego el muro, acá el muro, y el muro tener sus propios elementos de confinamiento. Aquí estamos hablando de que va a haber una cadena, aquí va a haber una cadena de desplante, de cerramiento y castillos de borde, ¿verdad? Y justo en la unión en la unión con la columna va a haber un elemento, un material que debe ser o fungir como una especie de aislante, ¿sí? O sea, que va a evitar que el concreto del castillo interaccione con el concreto de la columna, ¿verdad? Para evitar que aquí el marco, la columna piense, o bueno, piense, considere como si estuviera rigidizado, ¿no? O sea, lo que queremos es que aquí estos elementos, los muros, solamente se comportan como muros divisorios, y cuando se quedan unidos o integrados a la columna, bueno, entonces ahora sí se comportan como muros eh, este, que funcionan como arriostramiento. ¿Me explico hasta ahí? Sí, profe. Ok, va. Bueno, pues eso, a eso se refiere este Q. ¿Y qué más dice lo que restringe? Dice, bueno, pues si vas a colocar esos arriostramientos, ya sea con diagonales o con muros de concreto, ¿verdad? Aquí yo te me refiero a la mampostería, pero si van a ser muros de concreto, pues entonces vamos a tener que hacer dos análisis, ¿verdad? Uno, donde el propio edificio, sin la ayuda de los muros o contravientos o arriostramientos, sea capaz de resistir el 50% de la fuerza sísmica actuante. Entonces, básicamente, lo que aquí se hace es que, ay, quedó muy chiquita, yo vi que era más grande. Voy a pintar una flecha. Vamos a pensar que aquí están las fuerzas sísmicas. Aquí están. Entonces, todas estas fuerzas sísmicas, pues es el total, ¿sí? Bueno, pues lo que dice es que sin los muros, vamos a borrar los muros, esta construcción sin los muros, sin la ayuda de estos elementos de arriostramiento, ahí está, así sea capaz de resistir el 50% de esta fuerza sísmica, ¿sí? El 50%. De tal modo que cuánto resistiría la estructura con la ayuda de los arriostramientos. Aquí están los arriostramientos. Ahora, si le pongo los arriostramientos, ¿cuánto debe resistir? ¿El 100%? El 100%, así es. O sea, lo que dice esto es que si los arriostramientos llegaran a fallar, ya vieron que se pueden pandear, ya lo vimos ayer, antier, ¿verdad? Pues entonces,
¿quién queda para resistir la fuerza sísmica? Pues solo las columnas, solo el marco solito. Bueno, pues el marco solito debe soportar el 50% de la fuerza sísmica que estamos ocupando para el análisis o diseño estructural. Y ya cuando se le ponen los arrastramientos, pues ya va a resistir el 100%, ¿no? Entonces, en un momento dado, si los arrastramientos fallan, la estructura sigue siendo capaz de soportar al menos el 50%. Entonces, eso es lo que dice el uso del Q de 4. ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, profe. Va, muy bien. Bueno, eso es a lo que se refiere el Q de 4. Ahí mi goma. Sobre esto, voy a dejar el edificio, este muro también. Listo, esto. Vamos a ver, Q de 3. Ah, no, inciso B. Dice, si hay muros ligados adecuadamente en todo su perímetro a los marcos estructurales de subacastillos y dalas ligados a los marcos, estos se deben tener en cuenta en el análisis de la estructura, pero su contribución a la capacidad ante fuerzas laterales solo se tomará en cuenta si estos muros son de piezas macizas. Y bueno, hasta ahí. Bueno, hay una coma, o punto. Es como, bueno, es lo mismo, ¿no? Lo que dijimos hace un momento. Si los muros se consideran como que aportan rigidez, o sea, están ligados en el perímetro a las columnas, a las traves de acero o de concreto, ¿verdad? Bueno, pues entonces van a formar parte de los elementos resistentes y de los elementos que aportan rigidez. ¿Me explico? Eso es lo que dice este párrafo. Por eso dice, deben tenerse en cuenta en el análisis. Pero si son muros que se comportan como muros divisorios, o sea, esos muros que están separados del marco con un elemento o material aislante, bueno, pues entonces ahí no, ¿verdad? O sea, sí se toman en cuenta en el análisis como carga, pero ya no se toman en cuenta como un elemento que aporte resistencia o que aporte rigidez. ¿Me explico? Luego, y eso, y que si son muros de mampostería, solamente se van a tomar en cuenta como parte de la resistencia o de la rigidez si las piezas de estos muros son de piezas macizas, no piezas huecas, ¿verdad? Entonces, pues ahí todos los que cuando se ocupen, por ejemplo, estas piezas huecas que traen los Nova Ceramic, para este tipo de Q de 4, no serían factibles de considerarse en este tipo de análisis con Q de 4. ¿Me explico hasta allí? Ingeniero, entonces si tuviéramos en una lateral o en una pared una ventana, una puerta, ¿ya no se considera aunque los materiales sean mampostería maciza? Sí, ya no se consideran, pero así es, ya no se consideraría. O sea, huecos, ¿no? Con aberturas, así es. Ok, gracias. Pero, a ver, no se me vayan a alarmar y lo vayan a estar confundiendo con una casa, ¿verdad? Una casa habitación, un edificio de departamentos, pues regularmente se estructura, se soluciona y se construye con mampostería, ¿verdad? Mampostería confinada o mampostería reforzada. Pero ahí cambia, o sea, ahí la situación es que esas construcciones, ahorita lo vamos a leer y seguramente ya lo leyeron, su Q máximo que se puede ocupar es de 1.5, es el Q máximo. O sea, no podrían hablar de un Q de 4. Entonces, por esa razón, todas las construcciones de mampostería quedan limitadas en su ductilidad. Y ya lo veíamos hace ratito con la gráfica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque su modo de falla es frágil. Entonces, proporcionarles ductilidad a una estructura de mampostería es muy complicado. Vamos, no se puede, ¿me explico? Entonces, no me lo vayan a confundir con casas, ¿eh? O sea, una casa, un edificio de departamentos es de mampostería en particular, es otro rollo, ¿no? O sea, queda en otra categoría. Aquí hablamos de muros que están ligados a los marcos de concreto o de acero. Esto regularmente se ve en edificios, ¿no? ¿Va? ¿Sí está claro? Sí, Inge. ¿Sí? O sea, a ver, hay edificios de departamentos, lo entiendo, o sea, por supuesto que hay edificios que dicen, pues es un edificio de departamentos, así, pero a lo mejor ese edificio de departamentos está estructurado con marcos de concreto o con marcos de acero. O sea, vean ustedes, por ejemplo, las construcciones que están allí en Angelópolis,
pues muchos de ellos son edificios altos, llaman mucho la atención, pero están estructurados con elementos lineales, con elementos reticulares, o sea, su estructura son las columnas, son las traves. ¿Me explico? Y a lo mejor hay muros, a lo mejor hay muros de concreto, a lo mejor hay muros de mampostería que funcionan como arriostramientos, en el cubo de elevadores, en el cubo de escaleras, ¿verdad? Bueno, esos son los muros a los que se refiere esta parte de la norma. Yo me referí a un edificio de departamentos que está estructurado exclusivamente con mampostería, ¿como cuáles? Pues, por ejemplo, han visto los edificios que están ahí en Agua Santa, por ejemplo, ¿no? En esa zona de la ciudad. Pues son edificios de mampostería, son edificios de departamentos que exclusivamente están hechos con piezas o con una solución mediante mampostería confinada o reforzada interiormente. Esos edificios que están hechos solamente con mampostería no caen en la categoría o en la posibilidad de usar un QD4. Eso es lo que dije. ¿Entendido? Sí, que Bueno. Bueno, luego viene, ¿qué más me faltó en la coma? Dice, y los marcos, sean o no contraventeados, o sea, ya como lo veíamos hace ratito, y los muros de concreto reforzado, o sea, cualquiera de ellos, son capaces de resistir al menos 80% de las fuerzas laterales totales, ¿verdad? Sin la contribución de los muros de mampostería. O sea, fíjense aquí que habla, a ver, en el párrafo anterior, el inciso A, hablaba de los muros de concreto o arriostramientos. Aquí habla de los muros de mampostería, ¿no? O sea, si queremos arriostrar una construcción esqueletal como la que tenemos ahí en rojo, no con diagonales, sino con muros de mampostería, bueno, entonces lo que significa es que la estructura en sí solita, ¿verdad? Sin la ayuda de esos muros, resiste el 80% de la fuerza sísmica. Lo que significa es que, o lo que adicionalmente podemos deducir, es que entonces esos muros de mampostería, ¿cuánto porcentaje de fuerza sísmica van a resistir? Pues el 80, ¿no? No, al revés. El Solo el 80%, 20, ¿no? 20. el 20, así es, el 20. O sea, el 80% lo resisten solamente las columnas, las vigas, o sea, el marco en sí solito. Bueno, y si le ponemos los muros de mampostería, o sea, siempre y cuando sean de mampostería, bueno, entonces solamente contribuyen en un 20%. Eso es lo que dice esta norma. ¿Por qué? Pues porque los muros de mampostería, jóvenes, se comportan de manera frágil. O sea, eso así pasa, ¿no? Entonces, para que haya una correlación con esta condición de proporcional ductilidad, pues hay que ponerla así. Bueno, ahí quedó, inciso B. ¿Sí está claro? Vamos al inciso C. El mínimo cociente de la capacidad resistente de un entrepiso entre la acción de diseño no difiere en más del 35% del promedio de dichos cocientes. Para todos los entrepisos. Dice, para verificar el cumplimiento de este requisito se calculará la capacidad resistente de cada entrepiso, teniendo en cuenta todos los elementos que puedan contribuir a la resistencia, en particular los muros ligados a la estructura, en la forma especificada en el inciso o requisito B. Bueno, esto básicamente habla ya no de una comparación en términos de porcentajes de las fuerzas sísmicas, sino ya en particular de un entrepiso. ¿Se acordarán que la fuerza sísmica se concentra en el centro de masas? El centro de masas suele idealizarse que se concentra en cada nivel, o sea, en los sistemas de piso. Acá, ¿no? Otro color. En los sistemas de piso, ¿sí? Acá. Cada nivel, ¿verdad? Es donde, o sea, cada sistema de losa o sistema de piso es donde vamos a concentrar la masa de la estructura, el peso, ¿ya? Y la fuerza sísmica, o cortante sísmico en este caso, se va a concentrar en los entrepisos, o sea, en esta zona, ¿ya? Donde están las columnas, donde están los muros, si es que resisten fuerza sísmica o contribuyen a la rigidez lateral, allí, en los entrepisos. Bueno, pues lo que dice este requisito es que se van a comparar cada entrepiso, se debe comparar
con su, vamos con el adyacente, ¿verdad? Dice, el mínimo cociente de la capacidad resistente de un entrepiso entre la acción de diseño, no es cierto. Este no es cierto. Este entrepiso tiene una resistencia por sí mismo, ¿verdad? O sea, sus columnas, sus muros, sus arrastramientos van a tener una capacidad resistente, ¿verdad? Vamos a pintar así, es un cortante que vamos a llamar resistente. Bueno, pues lo que dice es que este cortante resistente de cada entrepiso, ¿verdad?, no va a diferir más allá del 35% del cortante sísmico actuante, ¿verdad? Entonces ven que hace ratito pinté aquí una flecha, que era la fuerza cortante sísmica. Aquí está el cortante sísmico de este entrepiso. Bueno, este cortante sísmico, ¿verdad?, si lo divido entre este cortante resistente, su diferencia debe estar en no más del 35%. ¿Me explico? Lo que estamos diciendo. Sí, Inge. Va, bueno, pues ahí está. O sea, es esto. VR entre V... ¿cómo es? VR entre VS. Dice, no difieren más. Como dice, no difiere, ¿verdad?, en más del 35%, o sea, es menor. Es menor o igual al 35%. ¿Verdad? O sea, el valor tope es 35%. O sea, 0.35. El cociente debe ser menor o igual que 0.35. Eso es lo que dice ese requisito C. Vamos al D. Los marcos y muros de concreto reforzado cumplen con los requisitos, lo que decíamos hace ratito, ¿no? O sea, por sí mismos, cada elemento estructural debe ser dúctil, ¿verdad? Fue lo que dije hace ratito. De lo contrario, pues esto es una contradicción. Si nuestros elementos son frágiles o son sobre reforzados, pues ¿cómo queremos darle ductilidad a la estructura si por sí mismo cada elemento no son dúctiles? Y lo mismo al inciso E. Los marcos rígidos de acero satisfacen los requisitos para marcos dúctiles que fijan las normas técnicas complementarias de acero. Lo mismo. Entonces el D y el E se refieren a lo que comenté al inicio. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No, profe. Ok, pues muy bien. Pues entonces vamos a dejar aquí la clase, pero antes, si ustedes se dan cuenta, ya el 7.2, que es Q de 3, Q de 2, el 7.2, 7.3, Q de 1, pues ya dicen, ahora sí son más breves, y dicen, se usará Q de 3 cuando se satisfacen las condiciones 7.1b, D y E, y cualquier otro ya no se satisfacen las anteriores. O sea, que hace referencia tanto a la ductilidad alta, Q de 4, ¿no?, y en función de ella van disminuyendo los requisitos. O sea, Q de 3 tiene menos requisitos, Q de 2 menos requisitos de los incisos de la al E que aquí leímos. ¿Me explico hasta allí? Entonces ya entender el Q de 3, 2 y 1, pues es más sencillo. Eso lo vemos mañana. Que estén bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.